¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. La verdad es que para nosotros es un motivo muy especial arrancar este año 2022 con este proyecto de Líder y Tú, con la compañía de ustedes, esperando que haya sido el 2021 un cierre fenomenal en compañía de la familia y sobre todo con salud. Pero sobre todo en este 2022 iniciarlo con un proyecto de gran aspiración, de gran esperanza, de gran expectativa en función de lo que nosotros podemos comprometernos a hacer para buscar la transformación de nosotros mismos primero y del entorno que nos toca jugar. Y la verdad es que en esta ocasión y en este mes en particular lo vamos a dedicar precisamente para hablar de temas que nos comprometen a cada uno de nosotros, en tres temas que son muy relevantes en el compromiso de lo que nos está demandando, pues la problemática que seguramente todo el mundo somos conscientes, problemática política, problemática económica, problemática social, pero que requiere de mucha de nuestra participación. Y qué mejor que empezar este primer capítulo del año con un programa que tiene que ver con una palabra tan amplia como la filantropía. Esa filantropía que tiene uno de sus elementos fundamentales, la caridad. Nomás que esa caridad a veces la tenemos malentendida, porque cuando yo les planteo el tema de la palabra caridad, seguramente pasa por su mente cuando bajan la ventana de su carro y le dan una caridad a una señora que se acercó a pedir una caridad. O cuando salimos de alguna parroquia o alguna iglesia y vemos una gente que está pidiendo ahí sentada en un rinconcito y le damos una caridad. Pero no es la caridad a la que nosotros quisiéramos enfrentarnos. Y en esta ocasión pues tenemos una invitada de lujo. Ella es consejera de CELíder y es presidenta de una importante fundación de segundo piso, que ya tendremos oportunidad de platicar. Me refiero a Lucy Garza Yaguno, que está ahorita con nosotros, y que me gustaría que ella, pues a lo mejor poder arrancar esta conversación ampliando este tema de la caridad, que a veces nos quedamos realmente muy superficiales cuando tiene un poder en la palabra, cuando lo hacemos vida. Así es, Javier. Pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, un privilegio estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Y sí, el tema del título de lo que vamos a conversar hoy es muy interesante e impactante también. Viene siendo de la caridad a la inversión social. Y la palabra caridad, vamos a empezar con eso que tú dices, que a veces pues lo conectamos inmediatamente con estas personas que llevan comida a los migrantes, por ejemplo, o esta persona que le das una caridad en un crucero. Y finalmente esta palabra es divina, porque es amor, y es humana, porque cómo nosotros aspiramos a ese amor. Sin embargo, la cultura, el tiempo, a veces va desvirtuando estos conceptos que son tan profundos, y los desvirtuamos en el día a día. Y así la caridad en nuestros días puede tener esta posición como vertical, en donde el que tiene comida da al que no la tiene. El que tiene recursos económicos puede dar esa limosna en el crucero. El que tiene salud puede ir a visitar a un enfermo. Pero resulta que esa caridad que propone un nivel vertical, en realidad está perdiéndose de algo muy interesante. Y de lo que se está perdiendo es este nivel horizontal, en donde se puede reconocer la dignidad del otro como iguales, independientemente de la circunstancia que esa persona esté viviendo en ese momento. Entonces aquí está la diferencia. Por eso pasamos de la caridad, entendida de este modo, porque la caridad en su origen es igual al amor, y reconocería esa dignidad de la otra persona, en automático. Pero no lo hace por precisamente esta cultura que nos hemos ido nosotros acomodando a ella.
Y la inversión social tiene esta otra nivel, tiene un nivel horizontal, en donde puede reconocer al otro y ser su socio, confiar en la otra persona. Y eso es lo que hace la filantropía más innovadora, la filantropía estratégica, porque invierte socialmente, pero como con un socio, para invertir con un socio, con un aliado, y tiene esta dimensión horizontal. Este tema, una vez que platicamos, nos mencionaste tú de un cuento, que a mí me gusta mucho eso porque es una manera muy aterrizada de que todo el mundo entendamos este brinco que estamos dando. Las dos son necesarias, claro, pero necesitamos aspirar a eso. ¿Por qué lo compartes con pues nuestra miren, gente? Somos abuelos, ¿verdad? Somos papás y abuelitos, entonces a mí me encanta contar cuentos y siento que los cuentos tienen estas verdades profundas que a veces no son tan explicables con palabras. O sea, si tú dices la virtud de la honestidad, pues te vas a toda una teoría, y si le cuentas al niño Pinocho, pues sale mucho más fácil el ejemplo, el entrenamiento de esa virtud. Entonces, a mí me gustan mucho los cuentos y me gustaría empezar con este cuento, Javier. Adelante. Mira, dice así: había una vez un pueblo en donde vivían muy felices muchas personas. Y en el pueblo había un río. Un día unos niños llegaron al río y se encontraron 3 cuerpos flotando en ese río. Corrieron a sus casas, corrieron a la escuela, corrieron al pueblo y dijeron: vengan a ayudarnos porque pues aquí hay 3 cuerpos. La gente caritativa del pueblo acudió a la orilla del río, sacaron al primero, estaba muerto, lo enterraron. Sacaron al segundo, y este segundo pues estaba herido. Lo atendieron, lo llevaron a un hospital, le dieron de comer. El tercero era un niño, estaba sano, estaba mojado nada más. Entonces pues le dijeron: vamos a darle una familia, vamos a darle una escuela. Y lo acomodaron y lo adoptaron en el pueblo. Pues sí, nada más que desde ese día, todos los días, llegó a ese río cuerpos flotando al pueblo. Y desde ese día, todos los días, la gente caritativa del pueblo pues tomaba esos cuerpos y los atendía. Pero nunca nadie caminó río arriba para ver qué era de dónde venían estos cuerpos, por qué venían estos cuerpos flotando hacia el río. Y yo creo que podríamos empezar con ese cuento, porque la filantropía para mí es eso, es mirar río arriba, es darte cuenta y atreverte a mirar en la vida de los demás. Es también encontrar esta dignidad de la otra persona. Y no solamente mirar el río, no solamente ir allá arriba, sino dar una respuesta a eso que observo. Y esa respuesta es precisamente la filantropía. ¿Desde dónde viene esta respuesta y qué quiero hacer para cambiar? No solamente para atacar el problema, sino para poder resolver desde el origen a todas estas personas que viven en los márgenes de nuestra sociedad. Todas estas personas que viven en las orillas de lo que es la zona metropolitana de las ciudades. Y no es una zona física, sino que es una zona donde hay menos oportunidades. Y con esto a mí me gustaría compartirles que yo tengo frasecitas como todos quizá, que nos impactan, ¿verdad? Y hay una frase que me ha ayudado a mí mucho para la filantropía, es de Amartya Sen, y dice así: la pobreza de una persona no es solo la falta de recursos económicos, sino la falta de libertad para elegir sus propias oportunidades. Y eso es lo que busca la filantropía. ¿Qué falta a esas personas en su contexto para que puedan elegir sus oportunidades y ser constructores de su propio destino? Fíjate que yo relaciono mucho este tema de la filantropía eficaz con el ejercicio de un liderazgo eficaz. Y tiene que ver con complementar 3 elementos. A ver cómo lo ves. Uno es el tener la capacidad para hacerlo, o sea, poder realmente ayudar, y tenemos recursos
recursos o tenemos temas, cursos, una serie de cosas, son capacidades. Por otro lado, tenemos el foco, o sea, tenemos la atención de decir, quiero ayudar aquí. No andar en chile, menor y manteca, porque entonces eres superficialmente bueno en todos, pero no eres extraordinariamente bueno en algo. Cuando se focaliza es cuando realmente estás cumpliendo con un objetivo. Y luego un tercer elemento es tener la voluntad para actuar. Bueno, pues una filantropía ideal, igual que el liderazgo ideal, requiere los tres elementos. ¿Por qué? Porque en este caso, y tú muy bien lo mencionaste, muchas veces sabemos lo que queremos resolver, tenemos las capacidades para hacerlo, pero no tenemos la voluntad. Y cuando no tenemos la voluntad somos muy buenos para criticar. No, es que yo le diría así, no, es que yo le diría así, es que deberían hacer esto, es que deberían hacer lo otro. Desde el sillón de tu casa eres muy bueno para resolver temas, pero no tienes la voluntad para pararte y decir, yo lo voy a hacer. Y esa es la invitación a la que tú estás haciendo y que ustedes hicieron en Fundación Risa, cuando pasaron de la caridad a la inversión social. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ese brinco que se dio para que podamos entender todo esto de lo que implica? No nada más tener el foco muy claro de lo que iban a hacer, las capacidades para hacerlo, sino además la voluntad para hacerlo, y que además hoy está pues perfectamente comprobado de la gran contribución que ha hecho la Fundación Risa para la comunidad. Gracias. Sí, precisamente, o sea, el sentir que tenemos una humanidad compartida, que esas personas que están ahí en el río también pertenecen a nuestra humanidad, son parte. Entonces, ese sí, que dices tú, esa voluntad viene de este sentimiento profundo, que viene del interior de nosotros mismos, que dice, me pertenezco a un entorno. Y esto tiene que ver con la diferencia de este paso del individualismo hacia la colaboración, hacia sentirnos parte de un todo. Y sí, nosotros pasamos de esta caridad, entendida como la vimos al principio, que es generosidad. En realidad, Javier, nosotros no tenemos palabra en realidad para lo que hacíamos. Por años llegaban a la oficina de Bernardo y ya fuera una llamada de un amigo, ya fuera un compromiso de la empresa, ya fuera unas religiosas que van a sentarse en la sala de espera para que la reciban con una petición, lo que fuera. Tenía muchas formas esta generosidad, caridad, solidaridad. No teníamos ni nombre, y lo primero que hicimos fue tratar de ponerle nombre y apellido. Y fíjate la coincidencia, nosotros para crear Fundación Risa, también sucedió en un río. Fuimos a un viaje, y mi familia, mis hijos, mis 3 hijos que están casados, Bernardo y yo, y en ese era un viaje donde todos los días había mucho que hacer y mucho que conocer, pero una tarde teníamos que transportarnos de un lugar a otro, y era una tarde de río, era una tarde en donde íbamos a estar en calma. Y yo había estado en la Universidad de Monterrey en un taller de Women for Philanthropy, que habían venido unas personas de una universidad de Estados Unidos y nos dieron precisamente este taller. Y a mí se me quedó muy grabado cómo para hacer filantropía de la tradicional a la estratégica teníamos que romper ciertas creencias, ciertos paradigmas que nos han hecho ser de cierta manera, porque nuestras creencias son nuestras acciones. Lo que traemos dentro, desde donde operamos, es lo que va a surgir como acción, como respuesta. Entonces, no sé, aquí, no sé tú, pero muchos decíamos que no se entere la mano derecha de lo que hace la mano izquierda, o al revés. Y resulta que, así crecí yo, no digas mucho, tú ayuda, pero calladita, sin decir. Por muchos años esa fue la filantropía tradicional, pero aquí nos decían, no, vamos a inspirar, vamos a hacer testimonio, vamos a contagiar, y es un poco lo que estás haciendo tú con estos programas. Contagias con el testimonio de otros, que desde la humildad y desde nuestro querer sentirnos esa pertenencia, queremos compartirles una historia, un proceso. Y en este caso, bueno, el proceso de mi familia, desde la caridad a la filantropía estratégica, que tiene que ver con la inversión social.
Y bueno, pues sigo con el cuento. Estábamos, que no es cuento, es una anécdota, estábamos en el río, en otro. Y en este taller que había tomado yo de Women's for Philanthropy, nos habían hecho una dinámica. Y la dinámica fue así. Si tuvieras 100 pesos y quisieras dárselo a 3 áreas, deporte, salud, educación, niñez, migrantes, lo que sea, arte, lo que ustedes quieran, cualquier tema de filantropía, ¿cuánto le darías a cada uno y a quién? Entonces cada uno de ellos escribió 100 pesos, 30, 35, 20, 10, lo que pusieron, y a 3 áreas. Al final agarramos todo esto y son precisamente las áreas que Fundación Risa apoya en este momento, que son conservación, que no nada más es el medio ambiente, también recuperamos espacios para la convivencia urbana aquí en las ciudades o en los ejidos o en cualquier lugar humano, y también la conservación de las especies y del medio ambiente. Y la otra es educación, que por eso somos tan cercanos a CELIDER. Y de ahí surgió esta primera origen. Y dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos? Entonces buscamos a gente que nos inspiraron, que tuvieran otras fundaciones de segundo piso. Y nos topamos con comunidad. Fuimos con muchos amigos nos ayudaron, pero comunidad nos dijo, Carmen Garzate, Francisco Garza, nos dijeron, ¿por qué no tratan con esta plataforma? Y ellos nos dieron pues la teoría, el know-how, como se dice, para poder encontrar un modelo operativo, para encontrar qué nos sostiene, nuestros valores, la misión, la visión, las áreas, el cómo. Ya no es el que toca la puerta, entra con un recurso, sino que se hace una convocatoria y las personas que trabajan, los colaboradores de la empresa, junto con los consejeros, junto con la familia y junto con los que operamos Fundación Risa, hacemos estas mesas de trabajo en donde se decide, como esa primera instancia en ese río, por mi familia, a quién le van a dar y cuándo. Es un proceso completamente democrático. Creo que le pusimos un nombre y un apellido a eso que no tenía nombre, a una filantropía tradicional. Le pusimos que íbamos a hacer una inversión social. Y el primero que tuvo que soltar fue Bernardo, porque a él todo le llegaba. Y él tuvo que decir, esto es una democracia, es una participación ciudadana entre todos, y entre todos vamos a decidir. ¿Por qué vamos a decidir? Porque también vamos a pedir cuentas. Porque también se les pide cuáles son los indicadores con los que ellos van a comprobar este impacto social que está teniendo, para que no sea una caridad como una aspirinita al entorno, sino que sea en realidad, de alguna manera, una propuesta para los cambios sociales y los cambios económicos de los que tanto sufrimos en nuestro país. Y eso es muy padre porque, como bien lo dices, lo que no se mide no se mejora. Exacto. Entonces, en una organización donde ya tienes el concepto como inversión social, pues puedes atacar diferentes áreas, pero al mismo tiempo estarlas midiendo y comprometiendo a que vayan subiendo sus expectativas. Yo siempre he visto a estas organizaciones o fundaciones de segundo piso como fundamentales porque hacen la función un poquito, porque tienen muchísimos más recursos que alguien que esté en el primer piso, porque acá realmente todo se te va muchas veces en un gasto y a veces tienes poco tiempo para planear, pensar, y cuando alguien en un segundo piso te esté exigiendo, te esté estirando, pues en realidad te esté estirando, pero para que subas las aspiraciones, los impactos que tienes y puedas aspirar a más recursos en función de los resultados que tú tienes. Entonces es un gancho que ha venido a ayudar mucho a las fundaciones del primer piso, que la gran mayoría, muchos, surgieron por una necesidad o algo que vivieron en una familia, y por eso hay muchísimas asociaciones de beneficencia privada o ACES que surgen de una necesidad o algo que vivieron, pero se les dificulta tener esquemas de medición y de compromiso hasta que no aparecen estas de segundo piso, que por un lado te ayudan, pero por otro lado te están
poniendo la varita cada vez más alta, pues para que te retes, ¿no? Porque si no sería muy cómodo, pues hacer en teoría, pues esa filantropía. Entonces la verdad es que, qué padre, muchas felicidades por este gran tema, y creo que a la gente pues le ayuda mucho a entender este tema de la inversión social. Y a lo mejor profundizar un poquito más desde tu óptica, este concepto del segundo piso y el primer piso, ¿tú cómo lo ves? Ya te puse yo lo que yo lo percibo desde primer piso, cómo busco pues las ayudas de ese segundo piso. Pero a ver, en tu óptica, ¿cómo sería eso? ¿Y qué le dirías a las organizaciones que ya existen en el primer piso o que están pretendiendo formalizarse? ¿Cómo ver esa parte de las organizaciones del segundo piso verdaderamente para que te ayuden a potenciar tus resultados? ¿Tú cómo lo verías? Me encanta que hagas esa pregunta, y primer piso, segundo piso, y en realidad vamos a usar otra imagen, la imagen de un elevador. Entonces, ustedes, las organizaciones de la sociedad civil, ayudan directamente en el campo social. Están ahí donde están los estudiantes, en ese contexto para darles las oportunidades, o en salud, o Cruz Roja, Cruz Rosa, todas estas organizaciones son de primer piso. Y nosotros, como organizaciones de segundo piso, confiamos en ustedes, confiamos en su hacer, le apostamos a que ustedes van a hacer ese cambio social, y le apostamos de una manera como socios, en una estructura completamente horizontal, porque ustedes son las manos, son esas manos que están en el campo social cambiando el contexto y dando mejores oportunidades a estas personas, cada uno en su área, en lo que cada quien hace. Y nosotros, como una fundación de segundo piso, no nada más damos recursos, Javier, no es nada más vamos a juntarnos en esta mesa y vamos a repartir el dinero que se puede dar. No, nosotros también estamos muy interesados en hacer alianzas, conexiones, servir también para capacitaciones, porque se dan recursos económicos, pero también se da recurso en capacitación. Y sí, a veces podemos ser un poquito molestos de que les impulsamos, queremos inspirarles a que pues tengan mejores capacitaciones en diferentes áreas, en cuestión de medición de impacto, de indicadores, que es un monitoreo, que es una variable ya de indicadora. ¿Cómo cambia la vida de un muchacho que no tenía la posibilidad de estudiar a un muchacho que lo ves ya graduado, ya trabajando, ya participando en la comunidad, ya como un líder de su comunidad? ¿Cómo fue ese impacto? ¿Cómo se mide? Es difícil en las cuestiones sociales medir estas cosas, pero bueno, se ha trabajado mucho internacionalmente pues para tener estos indicadores, y sobre todo para poder hablar también con un mismo lenguaje, sobre todo con los ODS que también tenemos de la ONU, pues también con eso nos ayuda mucho. Lo que hicimos el primer año fue visitar a cada una de estas 48 asociaciones que apoyamos, fuimos a visitarlas y a decir, ¿en dónde estamos? ¿Verdad? ¿Cómo vamos? Y en el segundo año pues nos tocó lo de la pandemia. Tuvimos que dar un giro muy interesante porque mucho del recurso se fue directamente a lo del urgente, que era la pandemia, y dentro del urgente también estaban estas organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas no tenían para sostenerse 3 meses, porque ustedes viven con los recursos gastados, los van siempre están aprovechando esos recursos pues en ese bien social que hacen. Entonces nosotros capacitamos, ayudamos a capacitar, hacemos alianzas, juntamos a las personas y también pedimos que nos muestren qué se ha hecho. Entonces en este elevador bajamos con ustedes, no porque estén abajo, no porque sea una estructura vertical, sino porque somos socios y nosotros queremos ayudar a que ustedes sean más fuertes en lo que hacen. Y luego también nos interesa mucho subir a donde están las políticas públicas. Es difícil,
pero a veces en los consejos, en los diferentes consejos de la ciudad, se puede estar pendiente de estos cambios que se pueden hacer a nivel estructural gracias a todas estas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de nuestro estado, de nuestro país o de nuestro municipio, depende de cada uno. Y vaya que lo está diciendo con propiedad, porque Lucy es hoy la presidenta del Comité de Desarrollo Social del Consejo Nuevo León. Entonces, esa invitación claramente pues demuestra pues, que saben quién lo está haciendo bien y el enfoque claro que tiene de jalar a los demás. Porque otra de las funciones muy importantes que creo que se cumplen o se deberían de cumplir en general es esta capacidad de inspirar las mejores prácticas. Porque hay organizaciones que por la razón que tú quieras tienen unas prácticas muy avanzadas y otras simplemente lo que han podido hacer con los recursos limitados que tienen. Pero cuando tienen la oportunidad de hacer esos vínculos, relaciones o simplemente escuchar a otras fundaciones lo que están haciendo, pues lo que se te viene a la cabeza es decir, oye, es que eso también lo podría hacer yo, pero nunca se te había ocurrido. ¿Por qué? Porque el 100% de tu tiempo te lo estás pasando haciendo la función por la que crees que arrancaste tu proyecto social. Entonces eso en realidad pues va arropando muy bien este concepto. Y yo creo que Nuevo León es un ejemplo a nivel nacional de responsabilidad social, de filantropía, sobre todo ordenada, gracias precisamente a lo que tú estás diciendo, vincularlo con función pública, ¿no? Así es. De hecho, pues es acompañar, ¿verdad? Acompañar, observar, diagnosticar qué es lo que sucede en nuestro estado para poder, pues, inspirar o acompañar un cambio. Es diseñar esa evaluación, un diseño de evaluación, es lo que se hace en el Consejo Nuevo León, para acompañar todo este proceso que en realidad no puede una sola persona, no, ni siquiera una sola institución. No. Somos todos, Javier. O sea, tenemos que estar aliados, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, las personas físicas, las fundaciones de primero, segundo o cualquier piso, la parte educativa, todos tenemos que jalar esta carreta que es nuestro estado, nuestro país, pues para salir adelante y pasar un poquito de esta competencia a la colaboración. A mí eso es uno de los grandes enseñanzas que me ha dado esta filantropía estratégica, es que la gente comparte tanto. ¿Qué mejores prácticas hay? Ah, mira, esto. Y todas se ayudan tanto en esta colaboración, porque creo que cuando ves las necesidades de los demás y te acercas a ver lo que está ahí llegando al pueblo desde lo alto del río, pues te das cuenta que tenemos esta humanidad compartida y que entre todos, si entre todos existen estas problemáticas, pues es entre todos que podemos intentar solucionar. Eso también implica sociedad. Implica sociedad, y fíjate que yo creo que la filantropía está siendo como una pata de esta mesa que llamamos México, donde hay muchos que la sostienen, bastante interesante, bastante fuerte, y ahí hay esperanza. Y yo quisiera también aquí comentar que las empresas tienen una forma de ser y la filantropía tiene otra, y acercar esa brecha en donde la filantropía también puede ser medida, puede ser organizada, puede tener estas prácticas empresariales con consejos, con colaboradores. Nos acerca mucho a que sean sostenibles, que puedan sostenerse. Y la empresa también necesita convertirse o impactar también con esta responsabilidad social hacia el medio ambiente y también hacia la comunidad. Entonces, ¿cómo acercarnos estas dos entes que parecen una demasiado humanista y una demasiado económica, demasiado práctica? ¿Cómo podemos ir acercando estas dos visiones? Y todavía no, a lo mejor no llegamos a esto en la conversación, pero hace poco, el año pasado, fuimos, Fundación Risa,
miembros de Latimpacto. Es una organización internacional, mundial, que está dividida por zonas. Es una plataforma de filantropía. Y hay una en Asia, hay una en África, hay una en Europa, y esta recientemente, el año pasado, la de Latinoamérica. Y nos invitaron a nosotros a participar como socios fundadores. Y ahí hemos aprendido mucho, porque está todo este tema de las empresas con impacto social y las empresas de impacto social. Entonces se empieza como a mezclar un poquito las fronteras entre estas dos entidades que antes estuvieron tan alejadas una de la otra. Más bien la empresa hacía filantropía. Así es. Pero a veces la empresa, en el caso de nosotros que es una empresa de reciclaje, pues está teniendo un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces es una empresa de recursos económicos, empresa como tal, pero tiene un impacto positivo. Tiene un impacto. Y las otras, las empresas de propósito social, son estas empresas que nacen para tener como prioridad el bien común. ¿No te parece algo demasiado innovador y tan generoso? Por ejemplo, las clínicas del azúcar. Claro. Es un ejemplo de estas empresas. Se sostienen, pero su principal tema es el bien de la salud de las personas con diabetes, que sabemos que es una de las causas de salud en México, pues que lastima, que daña a muchos ciudadanos mexicanos. Claro. Y eso es algo que vemos pues en las economías, ¿no? Cómo los países desarrollados ha crecido de una manera impresionante pues este concepto del cuarto sector. Exacto. Esas empresas precisamente, que se dedican, hacen negocio, pero en realidad están atendiendo y sirviendo cosas que a lo mejor el gobierno debería estar haciendo, pero no hace porque le faltan los recursos, los hace la iniciativa privada, hace una función social muy relevante que se necesita y se mantiene. Y entonces la gente que trabaja en esas empresas gana como un director, como de finanzas o de recursos humanos o lo que sea, porque están cumpliendo con un resultado y es un cuarto sector tan importante. Antes todos los que trabajaban en las organizaciones estas de beneficencia pues eran voluntarios. Ajá. Y entonces pues el tiempito que me daba pues me lo atendía. Hoy tienes la capacidad de decir, no, vas a trabajar como si trabajaras en una empresa, ganas lo mismo a lo mejor que la empresa o a lo mejor un poquito menos, o en algunos pues le ponen un poquito de su tiempo, pero viven de esa relación. Exacto. Antes no existía eso y eso pues es una tremenda ganancia. Qué padre que lo comentas, porque es cierto, se profesionalizan. Así es. Todas las organizaciones de la sociedad civil. Ya no es voluntariado, que es muy bueno, ser solidario, ser voluntario no tiene nada de malo, pero se está profesionalizando. Por eso las capacitaciones, por eso el ser una donataria autorizada, el cumplir con ciertos requisitos de gobierno y también con ciertos requisitos pues para las fundaciones. Pues mira, yo creo que el tema nos da para muchísimo. A lo mejor me gustaría que compartieras ese testimonio que tuviste cuando te invitó ese líder allá en el programa de líderes socialmente responsables hace 2 años, porque me parecería que es un cierre donde al final de cuentas pues vendría eso. ¿Qué le recomendarías tú pues, a los que nos están viendo para verdaderamente hacer ese compromiso? No nada más quedarnos con la teoría, pues mira, ya le entendía, antes no le entendía lo que representaba el segundo piso y el primer piso y la responsabilidad social, sino decir, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo verdaderamente para actuar y provocar la transformación que todo el mundo necesitamos en el entorno que nos toca jugar? Sí, pues recordando un poquito ese día, en el 2018. En el 2018 también nosotros estábamos tomando un taller para hacernos fundación, para convertirnos en fundación, entonces coincidía estos temas y me invitaste a la formación de líderes socialmente responsables. Nos tocó en el Palacio de Gobierno, que tengo que decir que es un lugar que tiene una energía muy fuerte, muy poderosa. La bandera de México atrás,
todos estos muchachos con ganas, profesionistas, porque son profesionistas, con estas ganas de hacer algo por su ciudad, participar en sus comunidades. Y bueno, me pediste en ese entonces que hablara más o menos de mi participación ciudadana. Así es. Y al final, uno de los muchachos levantó la mano y hizo esta pregunta. Dijo, ¿dónde encuentro en dónde participar en mi comunidad? ¿Cómo le hago para ser un ciudadano activo? Y en eso alguien más volvió a decir, y se retomó la pregunta entre todos. Y es una pregunta que yo guardé. La contesté, por supuesto. Y la contesté así. Mente abierta, estar alertas, estar alertas, estar alertas. O sea, aprovechar cualquier situación que la vida les presente en su contexto para poder decir, sí, él sí ya lo tenían, Javier. Estaban ahí. Exacto. Él sí lo tenían. Querían, tenían ese deseo. Pero la vida no, o ellos no habían buscado, no habían caminado río arriba, pero la vida te va presentando momentos para ir a caminar río arriba y ver qué pasa aquí, estar atentos. Esa fue mi respuesta, pero creo que fue una respuesta, si bien acertada, porque lo sigo sosteniendo, fue incompleta. Yo para mí también necesitaba decirles que primero hay que irse al interior de uno mismo y preguntarte desde dónde estoy operando. ¿Cómo es mi corazón? ¿Es un corazón compasivo? ¿Es un corazón que de veras ve la dignidad del otro en igualdad, aunque tengan diferentes circunstancias? ¿Tengo mi mente abierta para romper con estos paradigmas que tanto daño han hecho a México, como el que no tranza no avanza, o la mujer no puede ser mi jefe, o los niños no tienen derechos, porque como quiera no hablan, ahí los podemos mantener con un dulce? O sea, todas estas creencias que tenemos hay que romperlas cuando nos enfrentamos a ellas, pero para eso necesitamos irnos al interior de nosotros mismos. Yo medito cada mañana 30 minutos, es mi ritual, y lo he hecho ya por 7 años, y antes de eso tenía otras prácticas, pero es ir a reflexionar y a sentir ese presente, porque en el presente es donde vivimos. El pasado está lleno de recuerdos y de aprendizajes, es buenísimo. El futuro tiene la esperanza, tiene las posibilidades, pero desde el presente es de donde operamos, desde donde se puede construir ese futuro y desde donde también podemos reparar ese pasado. Y es desde esa intención de deber ser solidario con nuestro país, apostarle a las circunstancias y al contexto, desde donde pueden surgir estas oportunidades. Y ya con eso, con esa seguridad, con esa visión de uno mismo, no por el afán de este ego, de sentir que soy buena o de ser reconocida, no, con mucha humildad, con esta pertenencia a esta humanidad compartida, desde ahí salir en busca de estas personas que están arriba del río. Y antes de que vayan bajando ahogadas, poderla rescatar desde sus contextos. Porque eso es lo que puede cambiar las estructuras sociales que hemos construido y desde donde podemos hacer un verdadero cambio. Porque si no nos seguiremos preguntando, ¿por qué seguimos haciendo las cosas que tienen los resultados que nadie quiere, pero que todos seguimos contribuyendo para que eso suceda? Hay que cambiar, hay que participar y sobre todo sentir esta pertenencia a la humanidad compartida. Pues qué manera de cerrar, ¿no? El mensaje clarísimo y sobre todo la invitación para arrancar este nuevo año 2022 con ese compromiso personal de que cuando nosotros cambiamos, el entorno alrededor de nosotros seguramente cambia. Entonces, gracias por acompañarnos
en este primer episodio del primer capítulo del 2022 en su programa El Líder y Tú. Nos vemos el martes que entra y felicidades a todos ustedes. Feliz año a todos. Feliz año además. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias. Excelente plática. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos.